Bueno, pues después de reponer fuerzas con este ratito tan bueno de café y este desayuno tan estupendo que nos han preparado, pues toca sentarnos aquí de nuevo. Y yo tengo junto a mí a 3 instituciones totalmente, trabajadores incansables, los 3 en la lucha contra la violencia de género. Y además me consta, porque yo he tenido la suerte, cuando me dijeron los nombres, de coincidir con los 3 en jornadas anteriores, con Carmen Ruiz Repullo, en la Universidad de Sevilla en el 2019, con Juan Ignacio Paz el año pasado en Salteras, en otras ponencias, y con María José en el Congreso del Observatorio de Violencia, que se celebró en el Senado el año pasado. Así que todas las ponencias de los 3 que los he escuchado, las recuerdo por lo fructíferas que me parecieron a mí, lo interesantes y por todo lo que aprendí de ellas. Así que además me consta a la vista del currículum que les voy a leer. Y bueno, tenemos la suerte de contar con 3 ponentes de lujo. Así que paso a presentar a María José Garrido Antón, que va a ser la primera que va a hacer la ponencia. Me han pasado el currículum y me he quedado impresionada, porque es que no sé ni por dónde empezar de todo lo que tiene. Ella es psicóloga de los Cuerpos Comunes del Ministerio de Defensa, psicóloga de la Escala Facultativa Superior del Ministerio del Interior, también capitán de la Guardia Civil, psicóloga criminalística de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Policía Judicial, capitán de la Guardia Civil, jefa de la Compañía de Conducciones Especiales de la Unidad de Protección y Seguridad de la Guardia Civil, capitán destinada en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y Centro Superior de Estudios de la Defensa, jefa del Área de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, comandante de la Guardia Civil y seleccionada en enero del 2023 roster ONU Mujeres, Proyectos, Violencia contra las Mujeres. Es licenciada en Psicología, pero aparte es doctora honoris causa, doctora europea en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene máster en Ciencias Forenses y de la Seguridad. Varios máster, publicaciones y artículos, tiene varios libros escritos, estancias en el extranjero, en Grecia, Polonia, República Dominicana, Portugal, Ámsterdam, Washington, Eslovenia, Alemania, Estocolmo, Chipre, Lisboa, Suecia, Alemania, Ámsterdam. Es un no parar, se lo digo. Vamos. Ya le digo que impresionante. Tiene 4 libros ella en solitario, 8 con otros autores, 24 artículos en revista, conferencias en toda España. Y además es Cruz del Mérito Militar con distintivo en blanco, Cruz de Plata, Orden del Mérito de la Guardia Civil, Premio Eslabón de la Paz, Premios Compromiso 2018, Gran Cruz Caballero de Santiago, Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, doctorado honoris causa y de verdad he resumido todo lo que he podido. Muchas gracias. Dejo. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas. Juraría que había enviado una reseña, pero los datos me delatan. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Dos Hermanas por invitarme. La verdad que estoy maravillada. Estaba pensando cuando estaba escuchando la ponente anterior y la mesa de inauguración, digo, este es mi sitio. Me siento como en casa, como me han invitado. Y no tengo mucho tiempo para contar todo lo que me gustaría contar sobre este fenómeno lamentablemente tan frecuente, fenómeno delictivo que es la ciberviolencia de género. Tengo solo 25 minutos, pero es verdad que voy a intentar ceñirme y sobre todo lo voy a intentar hacer mi ponencia lo más práctica posible, puesto que Eleonora ya ha comentado muchos aspectos de legislación, de cómo está la situación en España, en nuestros países vecinos, en Europa. Entonces, bueno, pues yo voy a intentar contestar algunos de los interrogantes principales que han salido en la mesa anterior, especialmente con lo que tiene que ver el problema que tenemos a la hora de conceptualizar y para eso necesitamos recoger datos. Entonces yo les voy a presentar a todos ustedes un proyecto que estamos llevando a cabo en Secretaría de Estado de Seguridad bajo el tema radiografía de la ciberviolencia de género y el objetivo que pretende es ofrecer datos tanto cuantitativos como cualitativos de un tema tan frecuente y que a mí me gusta utilizar el adjetivo ya no solamente en ciberviolencia. Al fin y al cabo, la ciberviolencia de género es una extensión más de la violencia de género y yo siempre lo considero un delito emocional.
Y me gusta esta consideración porque, y me peleo mucho con jueces, con magistrados, con fiscales, me peleo mucho porque me dicen, no, María José, es que eso no existe. No existe, tampoco existe violencia de género en el Código Penal, ¿no? Se da lesiones, amenazas, pero es que es fundamental porque si entendemos la emocionalidad de este tipo, de este fenómeno delictivo, que además, adelanto que una de mis conclusiones personales, después de tanto tiempo, tanta inversión de tiempo, de estudios, creo que hay mucha descarga en lo policial, en lo judicial, cuando considero que al ser tan emocional, el tercer sector, los psicólogos, los trabajadores sociales, servicios sociales, juegan un rol muy, muy importante. Entonces creo que es fundamental este tipo de mesas para que entre todos diseñemos las políticas de prevención, porque es un tema que nos afecta a todos y a todas. Sabemos que la violencia de género se da en todas las clases sociales, en todas las edades, pero lo que no sabemos o más desconocemos es lo que ya se ha comentado, esa cifra oculta de la ciberviolencia de género, y ya no solamente en violencia de género. Voy a poner un ejemplo que a mí me parece que muy esclarecedor, que proyecta mucho la sociedad en la que estamos viviendo. Dentro del escenario, dentro del marco de lo que es la ciberdelincuencia, yo el otro día estaba con una amiga mía, una capitán de la Guardia Civil, y le estaba comentando, ¿no?, un caso de grooming, que a mí me llamaba la atención. Y lo digo porque yo llevo 20 años en la Guardia Civil y he estado en policía judicial, y a mí me llamaba la atención el caso que... Y le comentaba a mi amiga, y digo, ostras, digo, pues tenemos una denuncia de un caso de grooming, digo, de verdad que se me ha puesto la carne de gallina. Y me dijo mi amiga, ¿y qué es el grooming? Y enfatizo porque es capitán de la Guardia Civil, se nos presupone una base, unos conocimientos en tema de delincuencia. Y a mí me hizo que pensar, si mi amiga no sabía lo que era el grooming, muy difícilmente va a estar vigilante, hipervigilante a las señales que pueden denotar un abuso sexual, un delito contra la libertad sexual. Y es que se desconoce. Yo creo que otra de las máximas, de las conclusiones principales de mi charla, yo creo que de toda me atrevo a decir de toda la jornada de hoy, es las altas cifras de, y me incluyo, y lo digo con todo el respeto del mundo, de analfabetismo digital. No se conoce, no tenemos conocimiento de, ahora todo es en inglés, grooming, sexting, sextortion, los conceptos que nos ha comentado Eleonora. Si no sabemos lo que son, muy difícilmente vamos a denunciarlos. Pero es que muchas veces no sabemos si son delito. A veces hay suplantación de identidad, a veces cotilleamos el WhatsApp, el correo electrónico, violación de derechos fundamentales y no se denuncian. Si no se denuncian, ya no solamente que un perpetrador, un agresor quede en la indemnidad, sino que no vamos a tener nunca esa cifra. La cifra es fundamental. No solamente a nivel policial a mí me interesa saber cuánto hay, pero saber cómo se distribuye. ¿Las campañas de prevención es igual para una víctima de 20 que de 40 que de 60? No. Tienen que ser diferentes y por eso necesitamos esos datos. En violencia de género y por extensión la ciberviolencia de género, todos somos víctimas directa o indirectamente. ¿De acuerdo? Y como los datos que se han comentado anteriormente, y si no, lo seremos por las propias características del ciberespacio. Entonces, a mí sí que me gustaría finalizar esta charla con 4 aspectos principales y sobre todo, lo más importante, uno de los más importantes, es las brechas de seguridad que detectamos en entornos domésticos, y no hablo ni como doctora en psicología ni como comandante de la Guardia Civil, hablo como ciudadana y como madre. Brechas de seguridad en función, como han comentado antes, en función de las solamente recogiendo la variable edad, brechas de seguridad en mujeres jovencitas, ya en el marco de la Ley Orgánica 1/2004, brechas de seguridad que las vemos todos los días en los atestados, en las diligencias policiales, que requieren una protección y una prevención diferente, pero no a los que llamamos, o se llama, los nativos digitales, que se ha comentado también, pero no menos importante en mujeres de mediana edad, en mujeres más mayores, incluso mujeres octogenarias, porque tenemos denuncias de mujeres mayores de 85 años que son víctimas de violencia de género. Y las brechas de seguridad son diferentes. A mí me gustaría que al término de la charla de hoy, por lo menos sirviera para concienciar, para reflexionar, que todos salgamos como un poquito más hipervigilantes a este mundo denominado ciberespacio o Internet, que es verdad las innumerables ventajas que a todos nos ofrece. Yo he querido contextualizar con varios mensajes que yo, que soy muy amiga de los experimentos de la vida cotidiana, mirando las reuniones informales, están en nuestra vida. Y muchos de estos mensajes
están, como se ha comentado, totalmente normalizados. Y en eso lo fundamental es una educación, como hemos comentado antes, alineada. Muchas veces los padres, no, en los colegios, no, la educación alineada, pero tiene que salir de casa. Y a mí me pone también la carne de gallina cuando en estos microexperimentos de la vida cotidiana que hablo yo, estoy en el parque esperando a los niños y hablo con los padres, digo, pues claro, la pregunta, ¿a qué edad le dejamos el dispositivo, el móvil a los niños? Bueno, pues no hay una edad, ¿no? Hay variables, ¿no? La madurez, pero lo que sí es importante es que todo el mundo sepa lo que son los controles parentales. Y a mí se me pone la carne de gallina cuando me dicen, ¿control parental? Y no lo saben. Es verdad que cada vez con menos frecuencia, pero eso son medidas que yo considero de ciberseguridad básicas. Antes preguntaban por allí, oye, ¿y para qué podíamos haber recursos para los colegios? Y hay un desconocimiento. El INCIBE aquí en España tiene guías totalmente accesibles para diferentes colectivos y son muy útiles. Entonces yo creo que, y yo me incluyo, que lo digo con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, se ha comentado antes que habría que incluir asignaturas obligatorias de perspectiva de género, que totalmente simpatizo con la idea, pero no menos importante, asignaturas, en primer lugar, de las TIC, de las nuevas tecnologías. Dejamos a los niños, o nosotros mismos, ¿qué porcentaje de utilidad sacamos a los dispositivos electrónicos? ¿Le dejamos a los niños los teléfonos móviles? Yo siempre digo que es como dejarle un vehículo automático, que ahora se llevan muy fácil, ¿no? Que solamente es frenar y acelerar, frenar y acelerar. Eso es muy fácil, pero lo importante es saber frenar. ¿Le damos a los niños un manual de instrucciones cuando aprendemos a conducir? Es fundamental. Se les deja a los niños y no les ponemos ese manual, sería fundamental. Una asignatura, pero en todas las edades. También comento, yo que tengo amigos del mundo, amigos compañeros del mundo político, digo, tendríamos que de hacer de alguna manera, igual que hace 20 años, hace 25 años, no sé si se acuerdan ustedes en los ayuntamientos, cursos de ofimática, cursos de informática para todo el mundo, familiarizarse. Pues ahora tendría que haber cursos de ciberseguridad básicos, de nuevas tecnologías, y me incluyo, especialmente ahora con el Internet de las cosas, cursos de nuevas tecnologías y, no menos importante, cursos de gestión emocional. Niños de 8, 10, 12 años que son víctimas de ciberbullying y que hacen, niños que son, o niñas que son víctimas de grooming, que a las 3 de la mañana lo vemos en las diligencias, cómo empiezan a extorsionarlas y no tienen herramientas porque su personalidad se está desarrollando. Tan importante es esa perspectiva de género como la formación en nuevas tecnologías, como la gestión emocional. Hoy en día, las plantas de los hospitales psiquiátricos están llenos de niñas y niños y adolescentes que se quieren quitar la vida porque no tienen herramientas psicológicas para hacer frente a todos los riesgos y peligros que Internet. ¿Cuántas Amanda Todd creen ustedes que puede haber? ¿Cuántos casos Ibeco? Otro de los aspectos fundamentales es mirar el mundo yo siempre digo, las gafas de las diferencias individuales. Lo que a uno no nos refuerza, nos motiva, a otro le está haciendo quitarse la vida. Entonces, todos sabemos cómo han aumentado las cifras de suicidio. Es verdad que de suicidio no hay muchos datos, por la teoría es que el suicidio provoca, contagia, suicidio. Y además sería muy complicado hacer una autopsia psicológica, pero ¿no creen ustedes que todo el mundo cibernético, o cuando se es víctima con tanta frecuencia, como se han comentado en las estadísticas, no se ve afectada que haya tanta población infantojuvenil que se quiera quitar la vida? Yo creo que para mí son asignaturas fundamentales. He estructurado mi charla en estos puntos, pero yo creo que como ya se ha hablado, tanto de legislación como de cifras, creo que voy a ceñirme, el tiempo que me queda, en dar respuesta a ese interrogante tan importante como son los datos para diseñar las políticas de prevención. No quiero saltar de esta charla. Estas charlas son fundamentales. Es verdad que a raíz de la 1-2004, de la 3-2007, de las leyes orgánicas, ahí tenemos mucha formación, información. En todos los cursos de la función pública o en las universidades siempre hay charlas de igualdad, de violencia, de género. Pero yo creo que falta sensibilidad, falta el poner datos, ¿no? Y a mí muchas veces me dicen, pero la ciberviolencia con los homicidios de pareja, ¿no? Porque es lo que más alarma social genera. Pongo esto la estadística de los datos. La verdad es que ya ven ustedes cómo, lamentablemente, cómo tengo que manipular el último dato, y ya ven ustedes que es con un cuadro creado al efecto, porque lamentablemente van 53. A nivel policial, el último caso que tenemos, el caso de Getafe, ha sido muy sonado a nivel policial,
por todas las actuaciones o por todos los capítulos policiales que era un caso con denuncia. Pero si ustedes rebuscan en este caso, el comportamiento cibernético del hombre, en comportamiento nunca se puede hablar de predicción 100%, ni en cibercrimen ni en un comportamiento normal, pero siempre hay factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad. Y lo veo, y es uno de los interrogantes que pretende dar respuesta al estudio que luego les presentaré. Pero en este caso, uso de malware para espiar a la mujer, suplantación de identidad, ciberamenazas, ciberacoso. ¿Creen ustedes que no es importante? ¿Hay algún factor de riesgo cibernético en los protocolos de valoración del riesgo VPR que está contemplado? En este estudio queremos dar respuesta, pero sobre todo lo que quiero insistir con esta slide, con esta diapositiva, es cómo el comportamiento cibernético, en este caso del victimario, puede ser determinante para explicar un homicidio de pareja. Y digo determinante con una saturación, con un peso importante. Yo siempre digo que en un homicidio no hay dos casos iguales, hay factores que saturan en función del contexto. Siempre digo que los homicidios de pareja, feminicidio, es un concepto multifactorial donde influyen muchísimas variables que ejercen influencias, variables de dependencia económica, de dependencia emocional. ¿Cuántas veces se han trabajado, especialmente ustedes los uniformados, han separado a parejas que luego han dicho no, yo no quiero que me den protección policial? ¿Por qué? Porque es un delito emocional donde convergen todo ese laberinto de variables que hacen que sea tan complicado, tan diferente. Todo el mundo sabe actuar cuando le quitan delitos de robo, delitos económicos, delitos patrimoniales, pero en violencia de género qué complicado es y qué peligro también tenemos nosotros. No quiero extenderme, pero bueno, simplemente ustedes van a tener, por supuesto, la presentación a su disposición. Tampoco quiero, antes de entrar en el proyecto, que se ha comentado, ¿no?, el mundo online, el mundo offline. Yo, antes de empezar este proyecto, quería pensar que el perfil online-offline sería diferente, ¿no? Básicamente porque en el marco de una relación de pareja, en función de variables de personalidad, de impulsividad, de neuroticismo, de agresividad, yo puedo decir algo que me arrepienta o puedo cometer alguna acción debido a mi impulsividad. No estoy justificando, estoy intentando entender comportamientos humanos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para prevenirlos. Y pensaba claro, que sería diferente el perfil en el momento que uno ya lo escribe, ya la impulsividad, ya hay un paso de raciocinio, ¿no? Lo voy a escribir, entonces ya me puedo calmar, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, que en el momento que le damos a enviar ese mensaje, ese vídeo, ese material, esa fotografía, esa amenaza, ya puede ser utilizada como prueba de cargo, ya deja de ser de mi patrimonio. Entonces, a poco que tengas un poco de sentido común, oye, yo te he insultado en las cuatro paredes, tu palabra contra la mía, pero cuando ya le damos a enviar, tan fácil de hacer un pantallazo, entonces, pues la verdad que pensaba que el perfil quizá iba a ser un poco menos arriesgado. Y en este proyecto que estamos leyendo, 1000 atestados, que ahora les comentaré, me llevo las manos a la cabeza. Y cómo perfiles, personas tan normoadaptadas, directivos, profesores, o sea, cualquier persona, voy a atreverme a decir, pierde la cabeza en el sentido de amenazas de muerte, que en el momento, insisto, en el momento que le das a enviar dejan de ser de tu patrimonio. Con lo cual, otro de los interrogantes será comprobar cómo son esos perfiles. ¿Hay diferencias perfil online? Y estos conceptos que tienen ustedes en pantalla, sexting, outing, doxing, extortion, flaming, la verdad es que tenemos un problema de conceptualización. Y lo más importante para nosotros, yo siempre barro para el Ministerio, sobre todo porque mi función es facilitar el trabajo a los agentes a la hora que se encuentran con lo que se ha comentado en la ponencia anterior. Y yo eso cómo lo materializo, y yo recibo esto y qué es, y cómo diferencio yo que le ha enviado la imagen o que le ha amenazado. Es súper complicado, es diferente, con lo cual estoy totalmente de acuerdo y cuando ha comentado Eleonora la propuesta de directiva, yo estoy todos los días obsesionada a ver si ya se resuelve, a ver si ya sale, porque es verdad, necesitamos armonizar conceptos, pero ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo, porque el crimen es transnacional, con las propias características del ciberespacio. Esta directiva a mí me gustó muchísimo porque es verdad, porque muestra cómo cada país ha evolucionado, cómo Rumanía, que se ha comentado, qué países han desarrollado legislación
que no voy a hablar del tema, voy a centrarme en estos 10 minutos que me quedan en el proyecto, pero es verdad que uno de los conceptos, una de las limitaciones principales, no solamente que no compartimos los mismos conceptos, sino que aquí en España hablamos, gracias a la Ley Orgánica 1/2004, y que somos un ejemplo a nivel europeo, el sistema Biogen, la Ley Orgánica, pero claro, en otros países vecinos es violencia de género, donde se incluyen los delitos de odio, el matrimonio forzado, la mutilación, otros trastornos sobre la mujer. Y aquí estamos trabajando para que se incluya y se amplíe el concepto, pero de momento hablamos de violencia de género, que el concepto jurídico es diferente a cómo lo conciben otros países vecinos. No voy a centrarme en esto, bueno, pero sí, perdónenme, porque otra de las limitaciones que me parece muy interesante, el otro día yo en una oportunidad que tuve en el Consejo General del Poder Judicial, es cuándo es un comportamiento preocupante, ¿no? De me quiere mucho, de se preocupa por mí, mándame la foto y mándame que has llegado. Solamente quiero saber que has llegado, pero me lo dice 7 veces. ¿Me quiere mucho o es cibercontrol? Entonces es complicado para nosotros, ¿no? Yo el otro día se lo pregunté directamente a jueces y magistrados. Claro, siempre a disposición de la autoridad, siempre a disposición de la autoridad judicial, y la autoridad judicial determina pues, en criterios de frecuencia, duración e intensidad. Y yo me pregunto, y lo digo también con todo el respeto y admiración hacia la autoridad judicial, ¿no? El otro día, después de esta charla, me preguntaron, María José, ¿no tienes ninguna charla así también enfocada para el sector judicial? Porque tampoco lo saben. Yo le llevé casos de los atestados que ustedes, los uniformados, en el marco de este proyecto, y yo siempre me pongo el ejemplo de... mis padres son de Zamora. Hay un puesto allí de la Guardia Civil donde el comandante de puesto pues lleva allí 20, 25 años y no va a Madrid a hacer las formaciones. La formación muchas veces en estas materias es en el curso de Policía Judicial, en el curso EMUME o online. Entonces es complicado, pero la realidad avanza y las tecnologías avanzan y los delitos avanzan. Y en las fiestas de mi pueblo llega una chica y dice, me ha pasado esto. Y dice, ¿y qué es esto? Esto es una ciberamenaza, un ciberharassment, un ciberstalking, un ciberacoso. Entonces, bueno, pues es importante armonizar y entre todos trabajar y sobre todo... Quizás tengo el sesgo, ¿no?, policial, porque es mi ministerio, pero facilitar el trabajo a los que instruyen. Y muchas veces una limitación, esto es delictivo, es preocupante. En el marco de facilitar, lo que intentamos es poner con ejemplos conductas que nos encontramos en los atestados y lo incardinamos en lo que puede ser considerado ciberacoso, ciberamenazas, cibercoacciones en nuestro Código Penal y, por lo menos, facilita lo que es la tarea policial. También quiero 2 minutos, porque se ha comentado también todas las aplicaciones informáticas que los vemos en nuestros atestados, el uso de keyloggers, de screenloggers, de spyware, y la gente no sabe lo que es, no sabe lo que es. Y en el marco, y perdónme que utilice tanto la expresión en el marco, pero de este analfabetismo digital, si yo no sé qué es un keylogger, que es una aplicación que se utiliza mucho en delitos económicos para conseguir las contraseñas de la persona, de la víctima, si yo no sé lo que es, y sobre todo no sé qué indicadores, que se me calienta el móvil, que me dura poco la batería, etcétera, no voy a saber nunca. Especialmente cuando con los famosos regalos trampas, te regalo un móvil, pero con el apartado de setting, opciones, geolocalización, geoposicionamiento. Y si no lo sabes, ¿cómo lo vas a saber? ¿Cómo vas a estar hipervigilante? Y entonces es importante. El caso de Getafe, o un caso que utilizo mucho también porque el comportamiento cibernético del victimario fue determinante, y además es que fue determinante para el homicidio, pero también a nivel psicológico, porque una ruptura, ¿no? Sabemos que la ruptura es un factor de riesgo para los homicidios de pareja. La ruptura sentimental o ya cuando abandonas el hogar o cuando empiezas con abogados. Es un factor de riesgo que multiplica. Pero a nivel psicológico, una persona que tiene un virus, que sabe lo que estoy haciendo en cada momento, no empieza a elaborar nunca el duelo. Y el duelo, antes de una ruptura, es una pérdida. Y eso sabemos muchos los psicólogos qué importante es, pero si yo estoy y está haciendo esto y ahora esto, y además es que me he metido en su red social y tiene no empiezo nunca a elaborar el duelo, que es fundamental. Entonces, bueno, pues son factores muy importantes a considerar. Y si sabemos o tenemos conocimiento de qué es el keylogger, el screenlogger, el spyware, que son medidas de ciberseguridad básicas, que no hace falta ni ser hacker informático ni un máster en estos, que yo soy la primera analfabeta digital, pero sí puedo estar un poco hipervigilante pues, a estas opciones que puedo controlar yo con mi dispositivo electrónico. Porque hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo
que cada vez hay más, perdónenme, cada vez hay más en nuestras denuncias, cada vez vemos más violencia de género a través del Internet de las cosas. Hombres que manipulan el coche, el vehículo de su pareja o expareja, pero ya no solamente subiendo y bajando las ventanas un día de lluvia, no, tenemos una denuncia donde apagó el teléfono, el vehículo con los problemas o el riesgo que puede suponer. Imagínense que ustedes van conduciendo y de repente se apaga. A través de, esto era un Land Rover, a través de, bueno, hay un vídeo que lo tengo en la presentación para que ustedes, muchos de ustedes serán psicoeducadores de esta materia, para que lo utilicen. Y otro de los aspectos que también estamos viendo en nuestras denuncias es qué fácil es utilizar la caja de los casquitos de los iPod como una auténtica baliza, ¿no? Que es empleado, ¿no? Y al igual que los relojes inteligentes, ¿no? Que yo soy la primera, pues tengo un niño, qué bien, pues ya sé dónde está. Pero claro, a poco que tengas un marido, una pareja, controlador, que te quiera saber, es tan fácil saber dónde estás. Y hoy en día, compartimos, voy a escuchar, déjame tus cascos, que no me funciona, que se me ha ido la batería y quiero escuchar la radio. Y lo conecto. Solamente con eso, que es un comportamiento normal entre parejas, ya sé dónde si te los llevas, ya sé dónde puedes estar en cada momento. Entonces, bueno, pues voy a centrarme ya en esta, que creo que me quedan solamente 5 minutos. La investigación. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Secretaría de Estado? Escribimos un libro de ciberviolencia, publicado con Tirán Loblanche en el año 2020, a modo de revisión documental, a modo de conceptualización, a modo de legislación. Y una de las conclusiones principales era los diferentes conceptos que se ha comentado en la presentación anterior y, sobre todo, que no existe una radiografía, no tenemos dato. Y yo no solamente quiero saber cuánto delito de sexting o delito de sextorsión tenemos en España, no es que quiera saberlo, es fundamental saber para esos datos que se ha comentado, para tener la misma unidad de análisis, para compararnos, pero yo sí quiero saber cómo se distribuye. Quiero saber si es verdad que se asocia más a los nativos digitales, pero ¿qué pasa con estas mujeres mayores de 85 años? Que tengo un número considerable. Pedimos una extracción al SEC. El SEC en España es el Sistema Estadístico de Criminalidad, donde todas las fuerzas y cuerpos de seguridad graban. El Sistema Estadístico de Criminalidad, yo le pedí una extracción de todo lo denunciado en violencia de género, pero cometido a través de las TIC, desde 2015 al 2022. Me mandaron pues una manta de Excel, se pueden ustedes imaginar el número de casos. El número de variables era mucho más reducido, porque el SEC simplemente edad, nacionalidad, hora, momento, tipo delictivo, etcétera, las variables fundamentales. Porque es que es verdad que a nivel policial, y además siempre aprovecho para aplaudir y reconocer públicamente la encomiable labor que hacen nuestros agentes, especialmente de violencia de género, que son los que más conozco, no tienen por qué ir al porqué de la conducta. Para eso estamos nosotros, para intentar saber los porqués. Los agentes policiales hacen un trabajo encomiable al recoger la denuncia, hacerlo todo perfecto y ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Pero es fundamental el saber por qué, sobre todo para, a nivel de mi seguridad, proteger con la mejor eficacia y eficiencia posible, pero también a nivel de otros ministerios, porque sabemos que la violencia de género es multifactorial y tenemos que trabajar desde un punto de vista poliédrico, saber cómo tienen que ser las campañas de prevención, diseñar las políticas públicas. Entonces, yo no solamente quiero saber cuánto, sino quiero saber cómo se distribuye. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pedimos al SEC, vale, de todos estos casos, donde solamente hay estas variables, solamente analizando esa variable edad, que son los que se contemplan en el SEC, solamente variable edad, les puedo decir que había más de 400 casos, casi 500 casos de mujeres de 65 años víctimas de violencia de género. Y es un dato que me gusta decir porque es verdad, se ha comentado antes, tendemos a asociarlo a los nativos digitales. No, nativos digitales también, pero brechas son diferentes. Pero mujeres, bájame la aplicación del Uber. Volvemos a lo mismo, a poco que seas un poco controlador, me voy a opciones, o me voy al código QR del WhatsApp, te hago así, te lo desbloqueo. ¿Se sabe? ¿Se tiene conocimiento? No. Entonces, solamente con esa variable edad, a mí ya me dio mucha información, pero yo quiero ir a más. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, no podemos leer tantos atestados, porque la información rica sale de los atestados. Entonces, lo que hicimos fue una extracción estratificada y proporcionada por cuerpos policiales y le pedimos Cuerpo Nacional de Policía, 150 casos Guardia Civil, 150 casos y luego 120 por las autonómicas, los Mossos, los Erchainas y la Policía Foral de Navarra. Y lo que todo este verano hemos estado, seguramente muchos de ustedes les habrán pedido, porque para que la muestra sea representativa, se pueda generalizar, es una muestra de toda España, lo que se ha denunciado.
¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues ahora también con la limitación, que no es objeto de este tema, de la protección de datos y con el que no se puede, y con los problemas que tenemos con los becarios universitarios, pues estamos leyendo los atestados. Y hay atestados de 300 páginas o 400 páginas de conversaciones de WhatsApp, pero es fundamental, porque lo que hacemos ahora es hablar de la víctima. Podemos extraer información de la víctima, del victimario, de la dinámica relacional, del contexto, del tipo delictivo, para intentar dar respuesta no solamente a lo cuantitativo, que es importante, pero también a lo cualitativo. ¿Son delitos réplica? Internet, ¿no? Como decían antes, no me acuerdo cómo era el término en inglés, pero como que facilita. ¿Internet realmente, el ciberespacio, facilita estos tipos delictivos? Yo me estoy dando cuenta que sí, por los datos que les he comentado antes. ¿Cómo es la lesividad de cuando un quebrantamiento, ¿no? Muchos de estos casos son quebrantamientos. ¿Cómo es la lesividad de cuando el quebrantamiento es, perdona cariño, se me fue la cabeza, ¿no? Perdóname, o te vas a enterar cuando salga, ¿no? Es un quebrantamiento. Entonces, ¿cómo es la lesividad? ¿Cómo es ese desgaste psicológico de esa víctima? Y sobre todo también, importante, ¿es lo mismo lesividad cuando te escribo en el WhatsApp o te escribo un correo electrónico o te escribo por Instagram o por Facebook que cuando cuelgo esos comentarios en un muro público? ¿El grado de lesividad a nivel personal es lo mismo? Entonces, bueno, pues lo que estamos haciendo ahora, estamos en la fase de leer. Al principio cometimos el error, pero que no fue un error porque todo sirve para la ciencia, ¿no? Leímos como 200 atestados este verano, intentábamos clasificarlos en las conductas que antes he comentado. Esto es flaming, esto es frapping, esto es outing, esto es doxing. Dijimos, no, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un campo de observaciones y vamos a escribir todo lo que es, escribir los comportamientos que ustedes graban. Y luego ya estamos trabajando con un catedrático, la Fundación Crimina, y luego ya le pondremos etiquetas o veremos cómo si se pueden incardinar estos comportamientos que ustedes graban, que es la realidad, que yo creo que este dato, yo creo que es un proyecto genuino, interesante, y es la realidad de lo que ustedes viven y lo que se denuncia, y luego ya le pondremos nombre. Entonces, bueno, pues estamos ahora en el proceso de lectura de atestados. Creo que va a ser un proyecto muy interesante y sobre todo creo que de las conclusiones, ya no solamente a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo, sino especialmente la función que hacemos como fuerzas y cuerpos de seguridad, como garantes de la seguridad y por ende, por extensión, la ciberseguridad, extraer decálogos de ciberseguridad. Estamos haciendo una guía que ya está prácticamente hecha, estamos a punto de colgarla en el repositorio para, como antes comentaban, recursos en los centros docentes, para ser utilizado en el plan director, para más que nada para ya no sensibilizar, sino para informar de las brechas de seguridad que nos encontramos diariamente. No sé cuánto tiempo me queda, creo que ya nada, solamente decir un minuto, solamente como fuerza y cuerpo de seguridad, nuestra función es prevenir y fomentar el uso seguro. Van a tener ustedes esta presentación, por favor, les pido, si les gusta este tema, si creen que es interesante, si es de utilidad, vean ustedes los vídeos que están en la presentación, especialmente los que trabajen siendo formadores de esta materia, porque yo creo que ayudarán, son recursos muy buenos para reflexionar, igual que el vídeo que hemos visualizado al principio de la charla. Y nada, pues solamente para terminar, creo que ya se ha hablado de la importancia de tener. ¿Qué es eso de ciberviolencia de género, violencia digital, violencia 2.0? Vamos a intentar o vamos a ayudar con este estudio a homogenizar. No quiero terminar sin plantear esta pregunta a la sala. ¿No piensan ustedes que después de casi 20 años de ley orgánica en el 2004, donde vertebra absolutamente todo lo que es delictivo, todo lo que no es delictivo, en base a lo que es la relación de afectividad, violencia de género o otro tipo delictivo? O sea, lo importante para saber si es violencia de género es relación de afectividad. Pero ahora con las nuevas tecnologías, ¿qué es relación de afectividad? En el marco de ese atestado de 300 páginas, las personas eran Venus y Marte. Ya no sé si es mujer, si es hombre, Venus o Marte. Y en la página 327, casi te quiero, ¿es amor? ¿Qué es? ¿Es violencia de género? Porque la violencia de género
es un conducto, si no ya lo procesal es diferente si no es violencia de género. Entonces, mi opinión personal es que la relación de afectividad, que es la que vertebra todo lo que es violencia de género hoy en día, debe ser un poco actualizada, especialmente por las nuevas tecnologías. Y, sobre todo, como garantes de seguridad, tenemos la función principal de advertir. Yo muchas veces me dicen, no, es que cuándo utilizar el móvil o el porno que se ha utilizado o las páginas o la cantidad. No. Yo debo advertir de los riesgos y peligros de Internet, pero la formación y la educación debe de salir de casa y alineada siempre, por supuesto, con el colegio o en los centros educativos. Importancia del tercer sector y conocer mucho más. Violencia de género, o sea, es verdad que es un cajón, pero es un cajón donde hay muchos tipos de violencia de género, y ahora con la ciberviolencia de género también se ha comentado. Por eso yo creo que de este proyecto van a salir conclusiones muy interesantes que van a ser de utilidad a todos. Creo que me he pasado un minuto o dos. Muchísimas gracias. Bueno, creo que me quedé corta antes, Impresionante. Pues nada, María José, muchas gracias. Muchas gracias por tu magnífica exposición y nos ha parecido muy interesante todo, y muchas gracias por venir a Dos Hermanas para ilustrarnos de tus conocimientos sobre ciberdelincuencia y ciberviolencia. Bueno, si les parece, pasamos a escuchar a los demás ponentes y así dejamos el turno de preguntas por si hay después, para no demorarnos demasiado y dejar a cada ponente su tiempo suficiente. Paso a presentar a Carmen Ruiz Repullo, profesora de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide, doctora en Sociología por la Universidad Pablo de Olavide, con título de tesis Los peldaños perversos del amor, el proceso de la violencia de género en la adolescencia. Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género por la Universidad de Granada y la Universidad de Utrecht, Holanda. Experta en Género e Igualdad de Oportunidades por la Universidad de Granada. Investigadora y formadora en materia de coeducación y prevención de la violencia de género y violencia sexual en adolescentes y jóvenes para distintos organismos públicos. Ministerio de Educación, Consejería de Educación, Instituto Andaluz de la Mujer, entre otros. Actualmente se encuentra implementando el Plan de Coeducación Escola en Navarra. Tiene numerosas publicaciones y entre las más relevantes, por citar algunas de todas las que tiene, en el 2009, Abre los ojos, el amor no es ciego, del Instituto Andaluz de la Mujer. 2014, las relaciones afectivo-sexuales en la adolescencia, graduando violencias cotidianas, Diputación de Jaén. 2016, Voces tras los datos, una mirada cualitativa a la violencia de género en adolescentes, Instituto Andaluz de la Mujer. 2016, cambios sociales y género. 2016, escuelas libres de violencias machistas, Universidad de Islas Baleares. 2017, la violencia sexual en adolescentes de Granada, Ayuntamiento de Granada. Me consta su trabajo que tiene, sobre todo en tema de jóvenes y adolescentes. Además, yo siempre recordaré que recurrí a ella para unas charlas aquí precisamente en Dos Hermanas, en un instituto de Dos Hermanas, para llevar un vídeo suyo que yo recuerdo siempre y me gusta ponérselo a los jóvenes, la historia de Pepe y Pepa, y es fantástico ver cómo explica esos peldaños perversos del amor, como dice la escala de la violencia, a jóvenes y adolescentes, con lo cual es un placer contar con ella. Te dejo con ella. Millón de gracias, se oye, ¿no? Bueno, yo en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Dos Hermanas de nuevo que me invite y más a estar en esta mesa, que a María José no la conocía y la verdad es que un lujo escucharte. Y bueno, con Juan Ignacio me hace mucha ilusión el verlo y el aprender de él, porque creo que llevamos, él mucho más que yo, pero muchos años de turroneo y de batalla, Juan Ignacio, muchos años creyéndonos esto. Y bueno, con preocupaciones que van surgiendo, ¿no? Y que, fijaros, yo cuando hice el Voces tras los datos fue en el año 2016 que lo presentamos, y ayer estuve en el Ministerio de Igualdad con la delegación del Gobierno contra la violencia de género y estuvimos con la Fundación ANAR, que acaba de sacar un informe donde en 4 años de llamadas telefónicas han aumentado un 90% las llamadas por violencia de género en el entorno de la pareja adolescente.
Es decir, algo que creíamos que vamos avanzando, pues bueno, vamos avanzando por una parte, pero sí que quería compartir... ¿Hasta qué hora tengo? Hasta y media. Bueno, mirad, yo siempre digo que no estamos aquí por casualidad, sino por causalidad y que han sido, como os pongo aquí, muchísimas las causas que nos han llevado a poner la violencia sexual, que es de lo que quería compartir un poco, algunas reflexiones en el centro, ¿no? Yo muchas veces cuando trabajo con mi alumnado de la facultad y le pongo estos casos, es que la mayoría de mi alumnado no sabe ni quién era Nevenka Fernández, ni lo que ocurrió con Sandra Palo, ni muchísimas, o Nagore Lafalle en 2008, ¿no? Todo esto son hitos fundamentales para avanzar, por eso hemos cerrado con el piquito de Rubiales. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que estamos viendo es la primera que hizo un Me Too realmente en Canal Sur fue Ana Orantes, que se sentó en el 97 para decir los 40 años que llevaba sufriendo violencia. Su pueblo, Cuyar Vega, lleva 2 años haciendo la escuela feminista Ana Orantes, en la que he tenido la oportunidad de participar los 2 años. Y es cierto que el otro día le decía al alcalde, le decía, ojalá que podamos avanzar, porque su hija decía, ojalá que no volvamos a lo que mi madre sufrió, es decir, que vayamos pasos atrás, como esos que dicen que la violencia no tiene género, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hizo Ana Orantes? Contar un relato. Muchas veces el relato puede más que el dato, porque nos dicen 53 mujeres, 84 denuncias, 17.000 denuncias por violencia. Coste que yo soy socióloga, a mí los datos me encantan. Pero es cierto que vale más un relato que el dato. ¿Por qué? Porque hace un mecanismo de identificación, como dice Cristina Fallarás. Cuando las chicas empiezan a decir violencias que te toquen el culo, que sientan miedo por la calle cuando te persigue un coche a las 4 de la mañana, ahí es donde el resto empieza a identificar que eso también es violencia, que también está dentro de la ley del solo sí es sí. Claro, hemos avanzado muchísimo en nuestro país. Si hiciéramos un balance desde 2004, aprobación de la ley de violencia, hasta la aprobación, por ejemplo, de la ley del año pasado, de la ley de garantía de la libertad sexual, pues hemos avanzado mucho, pero claro, esto es lo que se conoce como la cuarta ola feminista. Hemos avanzado mucho, pero ha habido una reacción patriarcal digital. A esa reacción patriarcal digital yo la llamo, que tiene un nombre, se llama manosfera, ahora os la presento un poco, pero yo la llamo discurso de hamburguesa. ¿Por qué? Porque el discurso de hamburguesa ha llegado a nuestro alumnado, al de la facultad también, pero al de los institutos. Maestra, la mayoría de las denuncias falsas. ¡Feminazi! Esto es mentira. Ahora dicen con la nueva ley, maestra, que es mentira, que viola a una nena, la nena coge y dice que la has violado, que es mentira, y te vas 40 años a prisión. Es que esto es inconstitucional, yo alucino. Pero esto es lo que ha llegado. Esto es lo que ha llegado y ese discurso hamburguesa de comida rápida se lo están tragando. ¿Y qué hacemos? Quienes están coeducando y quienes están trabajando con adolescentes y con jóvenes. Discursos de paella, pedagogía. Y la pedagogía es mucho más lenta que el discurso de hamburguesa que va al estómago a decirte qué malas son ellas, ten cuidado y no te arrimes. Esto que estoy diciendo se refuerza con toda la idea de la manosfera, que no sé si la tengo aquí, pero os lo cuento un poco, que son esos grupos que al final están como liderando, están los incel, que no sé si los conocéis, los célibes involuntarios, que están reclamando su derecho a mantener relaciones sexuales, están los artistas de la seducción, todo esto lo tenéis en investigaciones, en trabajos del Centro Reina Sofía, ya hay investigaciones sobre esto en nuestro país y tesis doctorales en Estados Unidos. Están los MRA, que son los movimientos por los derechos de los hombres y por los derechos de los padres, que también los tenemos en nuestro país, y todo ese discurso de hamburguesa está frenando que muchas chicas rompan el silencio y digan yo sufro violencia, porque ese discurso se lo están encontrando continuamente en TikTok, en WhatsApp. Nosotras ahora desde un proyecto de la Complutense estamos analizando la cultura de la violación en las herramientas digitales y en las aplicaciones y estamos analizando la cultura de la violación en WhatsApp. Eso es para sentarte y analizarlo. WhatsApp, ¿sabéis lo que es? Una aplicación donde se comparte literatura, poesía, de ahí salió After, que ha hecho un daño a la adolescencia terrorífico, pero que lo que ocurre es que muchas veces
las personas adultas desconocen la cotidianidad adolescente o joven. Os voy a hacer una pregunta, levantar la mano quien sepa de esta sala lo que es un NPC. Un NPC. Vale. Bueno, pues esto significa que tenemos un desnivel muchas veces con la cotidianidad adolescente. Yo le he dado mucha formación al Plan Director de Granada, con la subdelegación de gobierno, y muchas veces la Guardia Civil me decía, madre mía, es que todo esto no nos da la vida de encontrarlo, ¿no? Porque un NPC, un 2x2, ¿esto qué es, no? Y todas las 2x2, os habéis reído porque sabéis lo que es. En fin, bueno, todo esto forma parte de una cultura que si queremos trabajar con infancia, adolescencia y juventud, tenemos que conocerla. Porque si no conocemos su cultura, si no conocemos cómo se establecen las relaciones, dónde se encuentran. Por ejemplo, con el tema de la sexualidad, yo estoy altamente preocupada porque estamos evaluando los comportamientos sexuales de adolescentes como si fueran adultas y adultos. Mandar una foto desnuda a un tío que me gusta no es un delito. El delito es que la publique. Pero no es un delito porque hay un juego de seducción y porque yo no puedo culpabilizar a una chica o a un chico por ese juego de seducción. Porque eso no es malo. Y además porque no todo el mundo que tiene una imagen la publica. Porque en el fondo de lo que estamos hablando es del contexto. Es decir, la red social no es culpable de publicar. La red social facilita porque desde luego rentabiliza el odio y el dolor. Lo rentabiliza. Saca dinero de eso. Pero quien da al enviar es un sistema patriarcal y machista que posibilita esa desigualdad. Como decía Celia Moró en 2005, conceptualizar es politizar, y ella lo decía meses después de aprobarse la Ley 1/2004 de violencia. Ella decía, lo que hemos avanzado en nuestro país porque aquello que era una anécdota, lo que te pasaba a ti dentro de tu casa, hoy es un problema social y está legislado. Jolín, qué avance. ¿Sabéis por qué os pongo lo de conceptual es politizar? Porque estoy viendo conceptos utilizados para despolitizar el feminismo y la violencia. Se está utilizando la palabra violencia de género de manera errónea. Se está utilizando la palabra empoderamiento de manera errónea. Tenemos un marco conceptual. Está el Convenio de Estambul y el Convenio de Estambul nos dice qué se establece como violencia y qué no se establece como violencia. Yo quería, dentro de lo que es la violencia sexual, trabajar 5 elementos que me parecen importantes, 5 nudos de análisis que siguen estando muy presentes en el discurso social, ¿no? El primer nudo tiene que ver con identificar la violencia sexual como violación, y esto es un gran error. Violación, en nuestro Código Penal, es la penetración anal, bucal y o vaginal de un pene o un objeto. Pero cuando mi abuelo me restriega el pene por la espalda, no es violación, y es violencia sexual. Cuando mi vecino me está tocando la pierna y está eyaculando en mi vulva, no es violación, pero es violencia sexual. Y eso ha sido el avance de la ley de garantía de la libertad sexual. Este es el primer mito que hay que deconstruir, porque si no hay muchas chicas y chicos también que no identifican que lo que le está ocurriendo es una forma de violencia. Además, también nos han incorporado otro mito, que es el mito de que la violencia sexual es igual a un hecho puntual. Y ese hecho puntual está muy relacionado con lo que Susan Estrich denominó el mito de la violación real, que lo seguimos viendo en juzgados cuando analizamos las sentencias de determinadas audiencias provinciales. Fijaros, el mito de la violación real es aquel que sostiene que violencia es una violencia que se da por parte de desconocidos en un sitio solitario a alta hora de la madrugada con consecuencias graves. Y ahora te vas a las sentencias que tenemos y a las denuncias que tenemos en función de los informes de criminalidad o de los informes del Ministerio del Interior, deseando el de 2022, ya lo suelto, que todavía no ha llegado. Cuando llegan esos informes y cuando llegan los datos reales del Consejo General del Poder Judicial o de las audiencias, como os decía, vemos que no se parece ni en un 1% a lo que de verdad se está denunciando. Es decir, esto es un mito. Y es un mito que invisibiliza las dos violencias, la cifra negra de las dos violencias que más ocurren. La violencia dentro de la pareja y la violencia en la infancia.
esas dos violencias tenemos una deuda con las mujeres, las niñas y los niños que han sufrido esas violencias, porque están normalizadas, invisibilizadas y calladas. ¿Por qué? Porque, mirar, están invisibilizadas y calladas porque muchas veces a las chicas le incorporamos lo que yo denomino en mi último libro un relato único de la violencia. ¿Qué significa esto? Que estamos obligando incluso social, jurídica y a veces policialmente a las víctimas a adaptarse al relato que yo me creo. Y de ahí salen las preguntas de él, ¿estás segura? ¿Pero tú crees que esto te pasó? Fijaros, yo he ido a acompañar a víctimas y hay víctimas, que el otro día lo hablaba, por ejemplo, con Mónica, que es una compañera que trabaja con Mónica Peralta, que trabaja con adolescentes y con jóvenes en el Instituto Andaluz de la Mujer en Granada. Hay víctimas que tienen un ataque de risa en una denuncia. ¿Por qué? Porque están en estado de shock, porque no saben, porque tienen 15 años, no saben cómo gestionar lo que le ha pasado. Y eso les resta credibilidad en su relato. Y ellas que saben que les resta credibilidad, ¿saben lo que hacen muchas veces? Callan. Cuando una profesional que trabaja en el campo forense de medicina, no voy a decir dónde, te dice, si a mi hija le ocurriera, yo no la animaría a que denunciara, a mí esto me preocupa. ¿Me entendéis? Porque si tú no la animas, ¿cómo vamos a animar a las chicas? ¿Cómo no hay una reparación integral del daño? Y esto es lo que establece la ley y lo que establece otra cosa que no quiero olvidar, y es que el Pacto de Estado y la ley obligan a que a 31 de diciembre, y estamos en la fecha que estamos, en cada provincia de España haya un centro de crisis, 24 horas con 9 profesionales a turnos y una coordinación. Esto está en el Pacto de Estado y en la ley. Tan solo tiene este centro Asturias, al cual le he dado formación. Solo lo tiene Asturias. Si esto lo tuviéramos, sí se avanzaría en la reparación integral del daño en las víctimas. Fijaros, el debate en torno a la violencia sexual ha ido desde dos puntos de vista, desde dos perspectivas. Por una parte, con las víctimas, las mujeres decentes y las no decentes. A las no decentes no las vamos a creer menos que a las decentes. Y la patologización del agresor, que es el siguiente tema que os quiero enseñar. ¿Qué veis ahí? Aparte de... no voy a decir mucho. Mirar los debates en los medios de comunicación y a veces incluso en artículos científicos. Ayer yo entregué un capítulo de libro que lleva este título. Me quedan 10 minutos, bien. Bueno, ayer yo entregaba, como os digo, un capítulo de libro sobre este tema porque los medios de comunicación y la sociedad también contribuyen a ese paralelismo de agresores. Están los guapos y los monstruos. Están los depredadores, los animales. No, ni son monstruos, ni son animales, ni son depredadores. Son hijos sanos de un sistema patriarcal que los arropa, los cuida, los legitima y los justifica. Eso es lo que hay. No tienen enfermedades mentales, porque ya las asociaciones de personas enfermas mentales están hartas de decir que no patologicemos a las personas enfermas mentales. ¿Os acordáis de una serie del 79 que yo vi de chiquita que se llamaba ¿Los ricos también lloran? Sí. Soy de mi época, ¿eh? Pájaro Espino, en fin, aquí nos podríamos tirar rato. Pues bueno, los ricos también violan, los famosos también violan, los futbolistas también violan, los empresarios también violan y los guapos también violan. Porque cuando construimos un relato de que los guapos no violan, lo que estamos diciéndole a una chica es que no tiene todo el relato para ser creída. Maestra, ¿cómo va a violar este? Con lo guapo que es, que podría liarse con las que quisiera. ¿Cómo va a violar Dani Alves si podría liarse con quien quiera? ¿No puede? Miguel Carcaño recibía cartas de admiradoras, no lo olvidemos. Eso ha pasado aquí. Porque era guapo y porque yo era la que te iba a salvar.
Porque ahí está todo el relato del amor romántico, de la falacia del cambio por amor, de somos buenas mujeres en la medida que cogemos al diamante en bruto y a cambiarlo. Es verdad. Y en relación a las víctimas, yo quería insistir en varias cosas. La primera de ellas es que no podemos universalizar la experiencia de las víctimas. Las víctimas, cada una tiene su experiencia, cada una tiene su relato y cada una tiene su vivencia. ¿Por qué? Porque si seguimos escuchando la frase de lo peor que le puede pasar a una mujer es que la violen, esa frase está ahí. Y yo soy Paula, de 16 años, de 2 hermanas. Me han violado 2 chicos de mi pueblo en la fiesta y todo el mundo sabe quién soy. A los 7 meses de la violación me he hecho un novio. ¿Puede haber comentarios de la gana de tío que tiene después de la violación? ¿Puede pasar esto? Pues ¿sabéis lo que ocurre? Que se callan. Que se callan, porque hemos colgado una etiqueta y una vivencia y una universalización de la experiencia de las víctimas. Y eso provoca que muchas callen, porque tienen derecho a hacer su vida. Y porque esto es lo que ocurrió cuando un abogado de 3 de San Fermín 2016 cogió a una detective para que vigilara a la víctima. Y lo que dijo es que la víctima no era víctima porque salía con sus amigas y colgaba fotos en Instagram. ¿De verdad queremos eso? Porque eso va a silenciar a muchas víctimas. Va a hacer que muchas víctimas callen porque no quieren la etiqueta de tú has sido violada y tú ya no tienes derecho ni a vestir de manera sexy, ni a recogerte a las 5 de la mañana, ni a tener pareja, ni a nada. Porque lo peor que te puede pasar en la vida es que te violen. ¿O no? El último análisis. Mirar que yo estaba ayer en el Ministerio de Igualdad, yo discrepo con el consentimiento. Para que nos vamos a engañar yo, ¿por qué no discrepar, ¿no? Para mí el consentimiento es un elemento de análisis importante, pero si no se hace un estudio de cuál es el posicionamiento de quien consiente, estamos invisibilizando que hay muchas mujeres que consienten sin desearlo. Si ahora nos damos un paseo por 2 hermanas, a lo mejor no hay que dárselo y estamos aquí dentro, ¿eh? Pero yo por preguntar. Y yo le pregunto a mujeres de una determinada edad, ¿cuántas de ellas han mantenido relaciones sexuales porque total que te cuesta y era lo que había? ¿Encontraré en 2 hermanas alguna? Y aquí. Yo la primera. Ya no, porque soy feminista. Pero, claro, por eso el feminismo nos da muchas herramientas para analizar todo esto, ¿no? Pero claro que el consentimiento, si no lo ponemos en relación a las asimetrías de poder, se queda cojo. Por ejemplo, yo puedo consentir que un empresario en Sevilla me contrate a media jornada trabajando 16 horas, pero lo puedo consentir porque tengo que dar de comer a mis criaturas y estoy en una posición de vulnerabilidad. ¿Lo consiento? Sí. ¿Me encanta lo que está haciendo? No. Pues lo mismo en el plano sexual. Esto es lo que hay que llevar en el plano sexual, porque si no, va a recaer la demostración del consentimiento en la víctima y eso vuelve a revictimizarla. Niña, que no fuiste clara. No dijiste que no querías desde el principio. ¿Tú sabes lo difícil que es estar en una posición de riesgo y decir que sí? Yo tengo alumnas que saliendo de marcha, que llegan a Granada y tienen ganas de salir, a lo mejor un día se le apeteció un trío con 2 hombres, con 2 chicos, porque se ha dado la situación. Y llega un momento en que se ve en la cama con 2 chicos, que los chicos entre ellos ni se tocan y que están haciendo con ellas lo que quieren. Y os digo una cosa, la última investigación que estamos haciendo con Páginas Violetas sobre pornografía y violencia sexual, lo que hemos visto entre los resultados es escupir, abofetear, ahorcar e insultar, eso es cotidiano. Cotidiano, no raro, no, cotidiano. Pero ahora lo que nos dicen es que tenemos que ser muy modernas, muy modernas. Y estamos fingiendo los orgasmos como en los años 60. Muchas gracias. Bueno, les paso a presentar al siguiente.
Juan Ignacio Paz Rodríguez, licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, máster en Educación de Personas Adultas por la Universidad de Sevilla y trabaja en el Instituto Andaluz de la Mujer desde 1990. Ha trabajado en el Departamento Psicológico del Centro Provincial del IAM de Sevilla y como asesor de la Dirección General de Violencia de Género de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Asesor técnico actualmente en el Gabinete de Estudios y Programas del Instituto Andaluz de la Mujer y coordinador de los programas de atención psicológica a las víctimas de violencia de género en Andalucía. Participa también en formación en violencia de género a colectivos de profesionales dentro del Consejo General del Poder Judicial, Centro de Estudio Jurídico del Ministerio de Justicia, Instituto Andaluz de Administración Pública, Servicio Andaluz de Salud, Escuela Pública de Seguridad de Andalucía, Ejército de Tierra. También interviene en actividades de formación en violencia de género a través de la cooperación internacional a ONGs y colectivos sociales en México, Nicaragua, Marruecos, Perú y Guatemala. Ha sido profesor del máster en Mediación e Intervención Familiar del Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla. Ha obtenido numerosos premios, mención honorífica de los premios Maginaria de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla del 2011. Premio de honor Carmen Olmedo Checa, Premios Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer en el 2022. Asimismo, en el mismo año, Premio a la Igualdad del Ayuntamiento de La Rinconada. Tiene numerosas publicaciones del 2007, Quererse mejora la salud, Por tu seguridad, la violencia basada en el género. En el 2008, el llamado Síndrome de alienación parental. 2010, Relaciones y parejas saludables, cómo disfrutar del sexo y del amor. 2011, Recuperando el control de nuestras vidas, reconstrucción de identidades y empoderamiento en mujeres víctimas de violencia de género. En el 2014, Guía para madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género. En el 2016, En el laberinto, Manual de la campaña No te pierdas, sin libertad no hay amor. En el 2021, coordinador de la Guía para familiares y personas allegadas de mujeres víctimas de violencia de género, No la dejes sola. Y el último, en 2022, por el Instituto Andaluz de la Mujer, Manuales para el abordaje profesional integral de la violencia contra las mujeres. Sin duda es, como dije antes, una eminencia en la lucha contra la violencia de género y es un lujo contar con él. Paso a... Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Dos Hermanas por permitirme estar aquí en esta sala que me ha sorprendido tanto público, me ha sorprendido muy gratamente, pero bueno, cuando las cosas se organizan bien, pues salen con buenos resultados. Yo iba a hablar, me pidieron que hablara del impacto de la ciberviolencia en la salud mental de las mujeres, porque es lo que nos estamos encontrando. Coincido con algo que ha dicho antes María José, de que ese tercer sector pues no se nos está pidiendo responsabilidades, por así decirlo, se está pidiendo qué pasa jurídicamente, qué pasa policialmente. Pero ahí estamos, y yo hablo de mi campo, de los psicólogos, muy acomodaditos. Nosotros no nos están pidiendo nada, pero tenemos una responsabilidad enorme ante todo esto. Y estamos viendo y tenemos una necesidad de formación y de cambiar muchos esquemas. La información imprescindible, pero también tenemos que cambiar esquemas de funcionamiento porque no todo nos va a servir ni todo va a estar bien. Me lo acerco más, a ver si... ¿Ahora? Vale. A mí hay una frase de Yanire Estebanes que me gusta mucho, que dice: la violencia ha existido siempre, pero las manifestaciones y canales para llevarla a cabo han cambiado y han evolucionado con el tiempo. Ahí va algo con lo que estoy muy de acuerdo y algo que me empieza a preocupar, porque es verdad que yo he defendido siempre que la ciberviolencia de género es una parte más de la violencia de género. O sea, no podemos analizar, yo ha habido jornadas que me han dicho, venga a hablar de ciberviolencia. No, yo quiero hablar de violencia de género y hablamos de las herramientas especiales que usamos, ¿vale? Pero esto, la base sigue siendo la misma, ese ataque emocional con unas nuevas herramientas. Pero es cierto también, y me da un poco de cosa, que eso pueda llegar a ser un planteamiento reduccionista, ¿no? Yo como sé de violencia de género, pues ya no me tengo que especializar en más, y es lo que nos está pasando con compañeras y compañeros desde el campo, yo hablo sobre todo del psicológico, pero también lo encontramos en el social, lo encontramos en el jurídico. No, claro, como es violencia de género, pues yo ya sé de violencia de género. No, tenemos que dar un salto y tenemos que ir atendiendo otro montón de cosas. Bueno, la ciberviolencia no la voy a definir, eso pero que está en nuestra ley, en la modificación que se hizo de la Ley Andaluza de la Violencia de Género, que ya se incluyó también. Lo que decía, son la violencia de género tradicional perpetrada por nuevos instrumentos.
Las víctimas tienen en muchos casos la misma afectación, van a tener la misma afectación que cuando la violencia de género se da fuera de lo virtual, la depresión, el trastorno de ansiedad y tal, pero tenemos que entender que se puede complicar mucho más. Se puede complicar mucho más por las propias características de la violencia cuando se ejerce a través de las herramientas digitales. Y puede generar nuevos efectos psicológicos, puede generar muchas más dificultades, de hecho está generando muchas más dificultades para la intervención, para el tratamiento, pues, coincido plenamente con lo que se decía del duelo, es muy difícil elaborar los duelos porque no hay espacios seguros y requiere que cambiemos nuestra perspectiva de intervención, es decir, no solo hay nuevos daños o profundización de daños, sino que también la propia intervención terapéutica que tenemos que hacer los profesionales y las profesionales de la salud mental requiere otro enfoque, porque hay cosas que no se van a poder hacer, porque hay cosas que son mucho más difíciles y porque además nos requiere que esto lo tengamos en cuenta en todos nuestros informes, recomendaciones, valoraciones de riesgo y muchas más cosas, que hasta ahora, con honrosísimas excepciones, no lo estoy viendo, no se está haciendo. Las características propias de las herramientas digitales pues, van a incidir muy negativamente en las víctimas de violencia de género. La falta de barreras físicas y temporales a las violencias, estás ahí y te están llegando y no hay más y es muy complicado quitarte de ello. Después hablaré del problema que tenemos. Nosotros tenemos desde el Instituto Andaluz de la Mujer un programa que antes ha nombrado Carmen. Mónica Peralta es una de las mejores terapeutas que tenemos, de atención psicológica a chicas menores de edad que sufren violencia de género por parte de sus parejas. Y cuando empezamos con ese programa, pues empezamos también a trabajar con padres y madres. De hecho, ha nombrado la compañera también una de las guías que sacamos en base a esa experiencia y donde no es una guía de prevención, una guía que hago cuando me he encontrado este marrón en mi casa. ¿Y cómo puedo colaborar con un proceso terapéutico? Porque hemos descubierto que si la familia se integra en el proceso terapéutico, el pronóstico de las chicas mejora enormemente. Pero claro, en eso no solo dijimos lo que había que hacer, sino también en esa guía lo que no se debería hacer. Entonces hay algo que con los padres tenemos que pelear mucho, que no hagan el apagón digital, que no le hagan el apagón digital a sus hijas, porque la primera cosa que te surge, normal, y le decimos a los padres, si yo lo entiendo, si yo lo mismo es, fuera el móvil, a hacer puñeta al internet y aquí no pasa más. Pero es que estamos aislando a las chicas y el aislamiento es la puerta de entrada a la violencia, es una de las herramientas fundamentales de los maltratadores. Entonces, ¿cómo combinamos? ¿Cómo combinamos eso? Pero ciertamente hay una falta de barreras físicas y temporales a la violencia, hay una inmediatez y rápida difusión social de las violencias, esto llega a todos lados en un plazo cortísimo. Después pondré algún ejemplo de cosas que nos pasaban antes y cosas que nos pasan ahora. Hay un acceso de 24 horas, 7 días a la semana a la víctima. Es continuamente, llegan en cualquier momento. Nosotros ahí también, que hablábamos en ese programa, como muchas veces se confunden cosas que atribuimos a la adolescencia con lo que está pasando. Pues chicas que están todo el día dormidas. Y claro, quienes hemos tenido hijas adolescentes sabemos que es verdad, parece que el sofá como que los absorbe, pero no, es que eran chicas que estaban toda la noche con el novio, pim pam, y no me contestas y sé que estás conectada y no sé qué, y la tenía hasta muy altas horas de la noche conectada, controlándola, obligándola, y claro, la chica después de día estaba dormida, pero los padres no sospechaban nada porque entraba en el mito de que flojos se vuelven los adolescentes, ¿no? Entonces, están 24/7. Nosotros una de las cosas que trabajamos también con los padres como recomendación es decir, a partir de una hora aquí se acabaron las redes. Yo siempre digo, cuando trabajo con padres, digo, en mi casa cuando sonaba el teléfono a las 11 de la noche, mi madre decía, ¡ay, quién se habrá muerto! Porque a las casas no se llamaba. A las casas no se llamaba a no ser que fuera un problema. Y ahora, sin embargo, tienen un acceso enorme. Entonces tenemos que decir, no, a partir de cierta hora, que hay que hacerlo bien, que hay que trabajarlo con el resto de los hermanos, porque estamos fastidiando también a otra gente, pero oye, a partir de cierta hora aquí se corta, y se corta el internet, y se corta el wifi, y se corta todo. Porque es que no puede ser que estén 24 horas al día con esa capacidad de acceso. La viralidad y la audiencia ampliada. Es que esto llega, no sabemos a cuántos millones de personas puede llegar una de estas historias. Y la falta de control de la situación. Estas víctimas no saben qué hacer, no les funcionan las cosas que le estamos recomendando para cuando las violencias no son digitales. A mí, Laura Ocaña, mi querida Laura Ocaña y Sandra Jiménez, hablan de un concepto que me ha llamado mucho la atención, la victimización exponencial. Es decir, estamos hablando de una victimización que va mucho más allá. Y ellas lo definen cuando una persona sufre una invasión de su intimidad en un ámbito virtual, los síntomas derivados de este hecho se agudizan al existir la posibilidad de expandir el material audiovisual que recoge dicho hecho, pudiendo propagarse de forma incontrolada.
Entonces ellas hablan de un concepto que me ha gustado mucho, la victimización exponencial, es decir, esto pega un salto cualitativo enorme. Son otras herramientas, es verdad que la base es la violencia de género, pero tienen unas características de daño muy, muy importantes. Puede agravar las consecuencias de la violencia de género por la posibilidad de multiplicar hasta el infinito los efectos de la violencia, por repetición, difusión y continuidad. También por la posibilidad de anonimato, la distancia entre el maltratador y la víctima, es decir, es verdad que es un ataque emocional, pero ya no tiene ni siquiera por qué hacértelo tu pareja, como has dicho antes, ¿no? La escasa importancia que aún le damos a la ciberviolencia de género, todo eso favorece la impunidad del maltratador y lo hace mucho más duro en sus ataques. Y en algunos casos estamos viendo la posibilidad de suma de maltratadores, es decir, ya no solo esta persona, sino que se están sumando otros porque vamos a decir que está la guarra del instituto, porque mira como lo ha dicho su novio, que es mi amigo, pues vamos todos a atacar y vamos todos a hacer no sé qué, entonces se puede dar que eso es la violencia de género, entre comillas, tradicional o offline, no es habitual, son casos muy, muy raros, pero que aquí se está repitiendo cada vez más. La posibilidad de hacer llegar a muchas personas del entorno de la víctima las descalificaciones, las desvalorizaciones o los argumentos maltratadores. Yo recordaba cuando estaba preparando esto un caso que tuve de una mujer a la que yo atendía y su pareja había hecho un dossier de este tamaño, de todas las falsedades en las denuncias que ella tenía, se había dedicado a hacer copias y se lo había repartido pues a familias, amigos y tal, y le decíamos, vaya el trabajazo que se da nota para que todo el mundo coja esto y diga, te puñeta, ¿no? Hoy eso se hace en 2 clics, y llegas a muchísimas personas y tus desvalorizaciones, tus explicaciones, tus argumentaciones, tus mitos, tus acusaciones falsas van a llegar a muchas personas. Digo, el otro era un tocho que podían ser 300 páginas o 400 páginas, que había hecho no sé cuántas copias, no sé qué dinero se habría gastado y que además tuvo que ir físicamente a repartir y convencer de que se lo quisiera leer. Hoy tú empiezas a meter a golpe de clic y eso se hace mucho más fácil. Imaginaros la posibilidad de daño. Tiene una continuidad muy amplia en el tiempo. Cuando tú haces un ataque de esto o publicas una foto, eso no se sabe cuándo va a terminar. ¿Cuántas siguen ahí dando vueltas las fotos de tantos casos de agresiones sexuales o de chicas que han sacado desnudas? ¿Cuándo se va a terminar esta violencia? Que esto sigue ahí colgado en el éter informático y llega a todos sitios. Y se mantiene durante muchísimo tiempo, que es algo que hace muy, muy grave la victimización. No va a tener un final. La exhibición de la privacidad y la intimidad ante infinitas personas durante infinito tiempo, la dificultad de alejarse del maltratador, como decía antes, por la imposibilidad del apagón digital, que se puede hacer, pero daña otras cuestiones, la facilidad, que ya lo ha nombrado también María José, del control permanente de la víctima, y eso cada vez hay más herramientas, cada vez nos llegan más mujeres diciendo esto no me gusta, no me cuadra, esto que está pasando, y la posibilidad también, que lo estamos viendo mucho con la gente joven, de suplantar la personalidad de la víctima. Había compañeras que decían que, sobre todo compañeras de México, que decían la prueba de amor que antes era de entregar la virginidad, ahora es entregar las contraseñas. Si me quieres, dame las contraseñas, porque no me las vas a dar, ¿qué tienes que ocultar? Claro, pero es que te pueden suplantar tu personalidad. Y hemos tenido casos en el programa de chicas que de pronto en su instituto han aparecido todos los compañeros, se ha ofertado de contacto sexual, oye, me quiero acostar contigo, u ofertas de prostitución o cualquier cosa, y ahora demuestra tú. Judicialmente sí se puede hacer, pero mira tu reputación, cómo demuestras tú que eso no eres tú, si es que es tu perfil, si es que es tu contraseña, si es que es tu personalidad virtual. Entonces, una capacidad de daño brutal. Las consecuencias de la violencia de género no me voy a extender porque las conocemos y llevamos mucho tiempo hablando de ellas. La violencia de género genera daños en todas las áreas de la mujer víctima. A nivel social, muy pocas violencias generan tanta amplitud de daños en tantos campos. Pero además muy pocas violencias logran anular la personalidad. Es una violencia que esto está al alcance de lavado de cerebro de sectas destructivas, secuestros de muy larga duración, personas que han sobrevivido a campos de exterminio de trabajo, son donde se logra una anulación de la personalidad. Es decir, estamos hablando de una violencia que genera unos daños muy, muy profundos, pero que además genera un vínculo traumático, porque el vínculo está ahí. Me parece muy importante cuando hablaba antes del delito emocional, y hablamos de un vínculo. Es que la persona que te hace esto, tú tienes un vínculo que se ha pervertido. Y nosotros hablamos del vínculo pervertido, pero el vínculo está ahí. Y ese vínculo al final se convierte en un vínculo traumático. Y la persona que te hace daño te amarra, te deja absolutamente amarrada, porque genera una fortísima dependencia emocional del maltratador. Todo esto ya llevamos mucho tiempo pues diciendo esto son las consecuencias de la violencia, pero tenemos que ver qué pasa además cuando esto se ejerce desde el ámbito digital. Pues se agrava.
se agravan, ¿vale? Porque se produce un daño a la reputación y tenemos que hablar de la e-reputación, que es importantísima, que ya tiene tanto o más peso que la reputación en la vida real, offline. La ciberreputación, la e-reputación, que también se le llama, queda absolutamente dañada. Se produce mucho desprestigio y devaluación social por ese daño a la reputación. Son comportamientos muy humillantes, por lo que decía antes, porque va a llegar a mucha gente, porque se va a mantener mucho en el tiempo, porque van a provocar una reacción antisocial, una desadaptación social, porque la chica ya va a tener miedo a usar esas historias, va a tener miedo a conectarse, van a hacer muchas cosas, va a provocar mucha desadaptación social, porque yo siempre digo, tenemos que meterle una letra a todo esto. Para las personas adultas siempre hemos hablado de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, pero es que hay otra letra, que es la R, de la relación, la información y la comunicación. Para la gente joven, las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, ya llevamos muchos años, las tecnologías de la información y la comunicación son además tecnologías de la relación. Es que mucha de su relación personal está ahí. Entonces, provoca una reacción antisocial, una desadaptación social, porque dejan de relacionarse con la libertad, con la facilidad con la que tienen derecho a hacerlo. Mucha evitación, mucha reacción de huida, mucho aislamiento forzoso de la vida pública, mucha autocensura en la vida digital. Se excluyen de espacios profesionales y personales, se restringe la libertad de asociación y participación, se pierden las redes sociales, se abandonan las tecnologías porque me están dañando, se limitan y se ponen frenos al desarrollo personal y profesional, hay mucha pérdida de oportunidades y hay muchos cambios en los estilos de vida. No solo las chicas jóvenes, sino también personas adultas, personas maduras, que cada vez nos lo vamos encontrando más. Al principio esto no nos llegaba, ya digo, yo llevo muchos años. He estado muchos años de terapeuta, esto era una cosa muy rara, pero cada vez me lo dicen más las terapeutas que coordino. Claro, esto tiene las consecuencias que tenía para la salud mental, la violencia de género offline, pues ahora se nos agravan. Es decir, el trastorno de estrés postraumático complejo, que ya se definió hace bastante tiempo, que no es por un hecho traumático, sino por una cadena de hechos, una exposición prolongada en el tiempo, trastorno depresivo, de ansiedad, obsesivo-compulsivos, deterioro de autoestima, distorsiones cognitivas, ideaciones suicidas o intentos de suicidio, consumo de sustancias, la salud autopercibida mala, muy mala. Es decir, todo eso sabemos ya perfectamente. El síndrome de mujer maltratada, que sacaron Dutton, Walker y Lorente, todo eso lo sabemos ya, pero se nos complica más, se nos agrava. Ese cuadro de estrés postraumático complejo que decíamos, que hay que hablar del complejo, porque yo pues sufría estrés postraumático porque he tenido un accidente del coche y me he quedado chocado y tal, pero es que aquí no hablamos de un hecho traumático, hablamos de una vida de trauma, y eso genera una historia totalmente distinta. Y yo siempre, cuando formo a terapeutas, siempre digo, no nos quedemos en el simple, vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático complejo, porque es muchísimo más, es algo mucho más deteriorante. Pero claro, aquí además se nos agrava, porque de pronto tienen una sensación de inseguridad, debido a que la intrusión en tu intimidad es facilísima y permanente. Entonces se sienten muy, muy inseguras las personas que están sufriendo este ciberataque. Mucha vergüenza, por lo que hemos dicho antes. Yo, oye, pues mira, quiero mandar una foto de tal tipo, más erótica, menos erótica, más desnuda, menos desnuda a mi pareja, pero de pronto es que se me culpabiliza brutalmente. ¿Para qué mandaste eso? Que no sé qué. Entonces se le da muchísima vergüenza porque la estamos avergonzando. Porque la estamos avergonzando desde nuestra ética adulta, sobre todo con las chicas jóvenes, muy problemático. Mucha culpa por el sentimiento de complicidad, el sentirse responsable de haber sufrido estos ataques por ser ciberactivas. Ah, que si tú no estuvieras en las redes, que si no estuvieras todo el día conectada, que si no estuvieras haciendo no sé qué. Coño, ¿qué le estamos diciendo? Mucha dificultad práctica para detener los comportamientos violentos, porque no funcionan las cosas, no funciona el alejarte, no funciona el intentar controlar, porque no sabe, por esa la sensación de inseguridad. Y imposibilidad en muchos casos de desconectar de las redes sociales. Tenemos chicas, además, sobre todo chicas jóvenes, que estamos trabajando ya la adicción a las redes, que son incapaces, están adictas a las redes. Ya, para un poquito, no te decimos que te aíslen ni que el apagón digital, pero vamos a bajar el ritmo un poquito, que esto está sirviendo, pero son incapaces absolutamente. Entonces, claro, todo eso provoca, junto con todo lo que os decía, que provoca la violencia de género en el ámbito offline, provoca otra serie de daños. Un estado permanente de alerta, tanto el tiempo
pues no sabes cuándo te va a llegar y ya te digo, provocan agotamiento y hemos tenido chicas, ya digo, absolutamente dormidas porque es que las tenía noches enteras y las tenía agotadas permanentemente. Muchos sentimientos paralizantes como la frustración, la impotencia, la indiferencia o la resignación, mucha sensación de inseguridad y miedo, mucha inestabilidad emocional y muchos sentimientos relacionados con la tristeza, la depresión, la ansiedad y en ocasiones, y se ha dicho muy claramente, con pensamientos autodestructivos. Es decir, las cifras de intentos, de pensamientos, de ideaciones suicidas están subiendo enormemente y están subiendo mucho en la gente joven y tenemos ya un problema grave con todo esto que seguimos sin querer ver, que seguimos sin querer reconocer. Yo muchas veces digo que la siguiente pandemia, y cuando digo siguiente no es que vaya a venir, sino que ya la tenemos en la salud mental. Y ya está aquí, y no estamos sabiendo darle respuesta. Y dentro de esta salud mental, esto es un factor muy, muy importante. Ante eso, claro, nos encontramos con que además tenemos unas dificultades específicas para el trabajo terapéutico que tenemos que abordar. Primero porque tenemos que trabajar previamente la importancia de la ciberviolencia en el proceso sufrido y en los daños que ha provocado. Es decir, tenemos que ser capaces de ver todo eso y transmitir a la persona con la que estamos trabajando la importancia de esa ciberviolencia, porque seguimos pensando que no, que lo que pasa en la... Y la víctima piensa muchas veces también que lo que pasa en el mundo online se queda en el mundo online, que eso no tiene afectación en la vida real, pero te está comiendo la vida. Es muy difícil trabajar la crisis reputacional, por la importancia de la reputación, es uno de los factores más difíciles que tenemos de trabajar a nivel terapéutico, porque no tenemos capacidad para ello, porque se ha dañado enormemente su reputación. Ya digo, si la violencia de género daña la personalidad, pues esto además te daña tu imagen, pero mucho más allá de tu imagen personal, te daña la reputación, que es amplísima y que hoy por hoy es importantísima, sobre todo en chicas jóvenes. Es que es tan importante o más que la reputación a nivel de tú a tú, a nivel de interacción personal. Muy importante, y se ha hablado también antes, y nos dificulta mucho el trabajo terapéutico, que no hay existencia de espacios seguros para elaborar el trauma. Nunca se acaba, no se puede elaborar el duelo, porque el ataque sigue estando ahí permanente. Saben ustedes que el duelo tiene unas etapas que conocemos desde hace mucho, la gente que trabajamos en salud mental, de negación, de ira, de aceptación y tal, pero es que, claro, pero tú para eso necesitas que el daño se haya terminado. Si no se termina el daño, ¿cómo elaboro el duelo? A mí me recuerda muchas veces cuando, cualquiera cuando perdemos a alguien, bien por una separación, incluso por una muerte, bueno, pues tenemos... Pero imagínate que el muerto aparece todos los días. Es como cuando decían las madres de la Plaza de Mayo, que su daño era que nunca habían podido enterrar a sus hijos. Siempre era el daño permanente. Pues aquí un poco, a otro nivel, sería lo mismo. Nunca pueden elaborar el duelo porque no hay espacios seguros, porque continuamente tienen esa intromisión. Y además mucha dificultad para combatir el aislamiento, porque la han expulsado de los espacios virtuales. No se atreve a entrar en muchos de ellos, no tiene las redes, no se atreve a entrar porque sabe que la van a criticar, porque a lo mejor, ¿cómo voy a contactar yo ahora con este grupo si posiblemente han visto mi foto o les ha dicho no sé qué? Entonces, todo eso nos dificulta, nos complica aún más el proceso terapéutico. Mucha dificultad para trabajar las consecuencias de la ciberviolencia sexual, por la difusión de imágenes íntimas, con una amplísima difusión y una continua redifusión. Es decir, eso que antes podías tener controlados, que ahora, ¿hasta cuándo y hasta dónde va a llegar esa imagen y hasta cuándo va a seguir dando vueltas? Es que es imposible. Mucha culpabilización y revictimización de la víctima por un mal modelo de prevención, y lo planteaba muy bien Carmen, cómo la estamos atacando, la estamos culpabilizando, la estamos insultando, podríamos decir. Muy escasa compatía del grupo de iguales, muy escasa empatía, perdón, del grupo de iguales, que dificulta mucho contar lo ocurrido, y además muy escaso apoyo del grupo de iguales para frenar o combatir la violencia, porque no le dan importancia. Ante eso, las profesionales y los profesionales, pues tenemos varias cuestiones. No podemos seguir en el error de considerar que lo virtual no afecta a lo real. Tenemos que empezar a meter esto en nuestros modelos. Tenemos que formarnos en las características y consecuencias de la violencia de género, es algo que yo creo que es imprescindible, y necesitamos nuevos modelos de intervención para todo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero profundizar sobre la violencia de género que la víctima ha desvelado. Digo ya cuando estamos con en proceso terapéutico, ¿no? Aparte de formarnos de modelos y tal, cuando estamos ya en el proceso terapéutico. Pues hay cosas que tendríamos que tener muy en cuenta. Primero, profundizar sobre la violencia de género que la víctima haya desvelado e indagar sobre formas de violencia de género que no haya reconocido desvelado. Es que ya muchas veces no va a darle la importancia, no va a pensar que eso tiene, pero es nuestra tarea buscar, escarbar, plantear, sacar muchas cosas.
Cuando haya un uso puntual de las TIC en una dinámica tradicional de violencia de género, tenemos que abordar la concienciación de esta mujer, enseñarle qué daño está haciendo eso, porque no se le da importancia a nada. Sí, además me hizo esto, oye, pero que esto tiene su daño. Tenemos que valorar las consecuencias psicológicas de la violencia, de la ciberviolencia de género, complementando las otras consecuencias. Es decir, cuando hacemos informes, cuando planteamos planes de actuación, vamos a tener en cuenta todas las consecuencias, no nos quedemos solo con las que ya conocemos. Tenemos que valorar el impacto de la violencia de género en la vida relacional de esa persona, porque es muy importante, porque le va a quitar muchísimo, y sobre todo con las chicas jóvenes, pues algo que tenemos cada vez más. Tenemos que valorar el riesgo de que la víctima siga sufriendo conductas de ciberviolencia de género y el riesgo para su salud mental, es decir, especialmente la autolisis, es decir, vamos a valorar esto, el riesgo que esto tiene, que no estamos acostumbradas ni acostumbrados. Tenemos como profesionales, y allí tengo que apelar siempre al trabajo en red que tenemos que hacer, porque ningún profesional servimos solo para la violencia de género, tenemos que valorar la conveniencia, necesidad o el carácter urgente de adoptar pautas y medidas de protección, que lo vamos a tener que coordinar con otras profesionales y otros profesionales. Tenemos que incluir en el abordaje terapéutico la violencia de género sufrida a través de la ciberviolencia, porque hay cosas que vamos a tener que trabajar: la recuperación de la imagen social, la superación de la adicción a la conexión, las estrategias de fortalecimiento ante la continuidad de la ciberviolencia. Es decir, tenemos que hacer planes específicos de actuación terapéutica, además de los que ya hacemos, que aborden esto. Y además tenemos que dejar constancia de la ciberviolencia de género, detectar sus consecuencias en los informes. Es decir, eso es algo que tampoco estamos haciendo. Nos cuesta ya hacer informes, no peritaciones, ¿verdad? Yo siempre digo, yo soy terapeuta, he sido terapeuta y yo no hago peritaciones porque no es mi campo, no es mi especialidad, y además no puedo hacerlo porque al ser terapeuta desarrollo un planteamiento empático que me quitaría la neutralidad que necesitaría. Pero yo muchas veces tengo que elaborar informes de actuación, de qué he hecho con esta mujer, de qué me ha contado y todo esto para llevarlo a juzgado. Ya eso cuesta, pero claro, encima meter el tema de la ciberviolencia de género es que no nos atrevemos, y es algo que hay que poner en todo ello. Entonces yo creo que, coincidiendo con lo que se decía, que tenemos ahí una responsabilidad enorme que nos estamos quitando de en medio mucho y diciendo que no, que esto es un problema policial, judicial y demás, son cosas que tendríamos que repensar y que me parece importantísimo que le empecemos a dar vueltas. Muchísimas gracias. Pues no sé si habrá alguna pregunta. La verdad es que han sido tan completas y tan interesantes las tres ponencias. Sí, dime. Tengo varias. Pues nada, empieza. Soy estudiante de igualdad de género, ¿vale? Y primero le quiero realizar algunas preguntas a María José. La primera es, sabemos que hay actualmente 53 mujeres que son asesinadas. Quería comentar el tema de los suicidios de menores por ciberacoso, bullying, etcétera. Si hay algún dato estadístico, es decir, cuántas menores se quitan la vida tras ser violadas o haber sufrido algún tipo de abuso o ciberbullying, etcétera. Muchísimas gracias por la pregunta. No me consta. A ver, nosotros hemos trabajado cuando se estudia en la Guardia Civil, por ejemplo, voy a hablar de lo que estaba pensando, a ver si iba a hablar o no iba a hablar, pero bueno, sí. Nosotros en las fuerzas y cuerpos de seguridad es el suicidio, el gesto autolítico, es una conducta, no voy a decir frecuente, pero se da, porque básicamente en las fuerzas y cuerpos de seguridad el tener un arma es un factor de riesgo, ¿no? Entonces nosotros en cada suicidio que hemos tenido en el cuerpo, hacemos lo que denominamos psicológicamente la autopsia psicológica, ¿de acuerdo? Para saber los factores, partiendo de la base, y estará de acuerdo conmigo el compañero psicólogo, que el comportamiento suicida es un comportamiento poliédrico, multifactorial, donde convergen multitud de variables que ejercen influencia. No se suicida una persona porque me han dejado o porque normalmente es un cúmulo de cosas. Cada autopsia psicológica, yo hablo de lo que conozco. Cada autopsia psicológica, cuando yo he trabajado en autopsias de compañeros que se han quitado la vida, lleva o implica una inversión de tiempo y de recursos para conocer.
Te entrevistas con familiares, allegados y amigos, tanto de víctima como... O sea, de víctima. Estaba hablando ahora también de victimario porque es una metodología que lo hemos utilizado también en los feminicidios, víctima y victimario. Y eso implica tiempo. A nivel social o a nivel general yo no puedo dar respuesta a eso, no lo sé. No hay datos. Lo he comentado antes en mi charla. El suicidio es una conducta que se conoce, no sé si a lo mejor él puede ampliar este dato, que genera más suicidio. Por eso los datos no se publican. Pero lo que sí te puedo decir es que para saber realmente por qué una persona se ha quitado la vida, hay que preguntar a familiares, allegados, amigos de esa persona. Y eso implica tiempo, implica recursos económicos, porque muchas veces la mejor amiga de la víctima vivía en otra ciudad o vive en otro sitio. Entonces eso, yo no sé si hay algún organismo, alguna institución que tenga capacidad para invertir tiempo y especialmente tantos recursos en saber la conducta, saber esa respuesta. No sé si el compañero puede saber, a lo mejor aquí en Andalucía, pero realmente no hay datos. Yo lo que he comentado en mi charla, yo pienso en mi hipótesis, yo tengo una hipótesis personal que creo que todas las nuevas tecnologías, que por supuesto que no tenemos herramientas, no hay gestión emocional, como he comentado antes, para dar respuesta a todas estas consecuencias psicológicas que pueden ocurrir. Entonces, no hay datos, sobre el tema. No solo no hay datos, sino que además hay esa historia de que el efecto contagios y demás, que contagia. Yo creo que esa es de las vacas sagradas que hemos tenido en la psicología, que no sé si la tendríamos que revisar un montón, porque hemos mantenido eso, así como estas cosas que se dicen de... Sí, y se dicen y se aceptan y sí, ya está, ¿no? Y yo creo que tendríamos que investigarlo mucho, sobre todo con lo que nos está pasando, o sea, porque si no hablamos de ello y esto sigue aumentando, vamos a empezar a cuestionarnos ese mantra, ¿no? Porque algo está fallando, pero ciertamente que eso hace también que no se investigue, vamos. Que sería fundamental una investigación especialmente en población infanto-juvenil, que sabemos que ha aumentado mucho, y saber o tener orientación de los porqués, partiendo de la base, insisto, de que es un concepto multifactorial donde ejercen influencia muchas variables. Vale. Otra pregunta que tengo. ¿Cómo pueden las familias educar? Bueno, sí, perdón. ¿Cómo pueden las familias educar a los chicos y a las chicas con el uso de tecnología? Porque es verdad que no solo los chicos y las chicas adquieren la tecnología desde muy pequeños, sino que los padres hay que coeducarlos para que le den un uso responsable, porque al final los padres ven al niño o a la niña que está llorando y van a lo fácil, que lo fácil es darle el móvil, le ponen los dibujitos y ya está. Y lo mismo, esos niños están viendo los dibujitos que de repente se meten en internet y sale un vídeo porno, por ejemplo. Entonces, ¿qué alternativas se les podrían dar o cómo se podría coeducar a esos padres? Bueno, yo antes también lo he comentado en la charla, que desde mi punto de vista creo que hace falta educación, psicoeducación, formación e información, pero de nuevas tecnologías entre comillas, o TIC con R, pero en todas las edades, porque hay brechas de seguridad en cada edad. Por supuesto que si uno no sabe lo que son estos comportamientos, estos anglicismos, muy difícilmente va a saber educar a sus hijos. Entonces, la formación... Desde los 3, desde los 5 años, en cada ciclo evolutivo, tiene que haber formación en estas asignaturas que antes ya se han comentado, pero por supuesto que para padres, para abuelos, porque todos vivimos. ¿Quién hoy en día, quién no tiene aquí un dispositivo electrónico? ¿O cuántos? 1, 2 o incluso 3. Entonces la formación tiene... Yo antes lo he comentado, yo tengo una idea, bueno, a mí me parecería fundamental. Y he hecho el ejemplo con los cursos que había antes, hace 25 años, de ofimática, de informática, para diferentes sectores, que tendría que haber cursos de formación de ciberseguridad básicos. Muchas gracias. No sé Perdona, si el otro día me comentaba una madre, pues mira, se me ocurrió, estaba asustada con todo esto, le voy a poner un control parental a mi niña en el móvil. Y decía, al final me bloqueó a mí. Si es que no tenemos conocimiento, nos hace falta una formación específica. Saben mucho más de todo ello que nosotros, y decir, al final el control me lo puso a mí y me tenía a mí bloqueada el pase de un montón de páginas. Entonces necesitamos esa formación muy urgentemente, porque estamos ante un mundo nuevo, le hemos dado un móvil y se han ido, apáñatelas como puedas y aprende como puedas. Y vamos, y también nos ha pasado a los adultos. Hemos cogido y, bueno, a ver por dónde salimos, pero no hay una formación específica. Es verdad que eso que se hizo hace 20 años, pues habría que retomarlo, ciertamente. A ver, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, sí. Sí, hola. Una cosita que quería comentar con relación al móvil y al uso. Yo creo que hay personas de 40 que no deberían de tener móvil.
Y hay personas de 15 que tienen 2 dedos de frente para tener móvil. Es decir, que es que muchas veces con el tema, a veces es que como que tenemos un punto de vista muy adultista de las personas adultas sabemos manejar las redes estupendamente. Y yo creo que hay gente que nos da clase. La verdad, yo a mi alumnado le pregunto mucho porque saben manejar las redes mucho mejor que nosotras y que nosotros, ¿no? Y saben dónde está la cultura de la violación en TikTok, en WhatsApp, o cuál es el tío que está diciendo que las culpables de una violación son las mujeres. Y eso lo van viendo ellas, ¿no? Y ellos. Y después también quería hacer una apreciación que yo creo que muchas veces en estas cosas tendemos como a analizar dos vidas, ¿no? La offline y la online. Es que yo creo que en la sociedad en la que vivimos ya no podemos tener esa dicotomía. Es decir, las redes han impregnado nuestras vidas, las tecnologías impregnan nuestras vidas, no tenemos dos vidas. Yo no soy Carmen aquí, Carmen en Instagram, soy Carmen en todos sitios, ¿no? Y yo creo que el patologizar también a quien está detrás del grooming o a quien está detrás de la sextorsión, cuando son gente normal que puede estar trabajando contigo o que está sentada en un despacho, pues creo que muchas veces esa dicotomía de dos vidas y dos mundos nos hace ver que la gente adolescente y joven no tiene esos dos mundos, tiene un mundo en el que las tecnologías son un recurso más. Como decía Donna Haraway en el año 93, somos cyborgs, ¿no? Y entonces no vivimos fuera de las tecnologías también viven con nosotras, ¿no? Muchas gracias. La primera fila, una... Hola, perdona. ¿Por ahí? ¿O dónde? Ah, por allí, venga. A ver. Bueno, quería comentar, después de la exposición de todos, ¿no? Que había hablado de leyes, de seguimiento del Estado, de psicología, de sociología y demás, preguntar sobre leyes, ¿vale? Que estuvimos viendo en clase, yo estoy haciendo un ciclo superior de igualdad de género, ¿vale? El tema de las denuncias por maltratos que solo pueden ser de las víctimas o por parte de algún agente o algo así, ¿no? Mi pregunta era por qué, si realmente se conoce que a una víctima de género tiene una anulación de la personalidad y tiene un vínculo traumático, ¿cómo que nadie tiene la capacidad de poder denunciar y que haya una ley que permita, aunque la víctima no declare, ¿vale? Porque esté coaccionada y demás, que si hay algún tipo de ley, y creo que, bueno, estuvimos hablando que hay ley, pero que tiene que la víctima decir que sí, que ha sido víctima y demás. Y si una persona está anulada totalmente, ¿cómo lo hace, no? Si no hay medios para hacerlo, porque yo creo que de ahí pasa mucha... que hay gente que sabe que le pasa algo, o sea, gente que sabe, incluso van a denunciar los vecinos, la policía va, la víctima dice que no, se van y no pasa nada. Si se me permite, voy a intentar dar respuesta a esa compleja pregunta, en el sentido que varios aspectos importantes. La violencia de género es un delito público. Es un delito público y como tal, y es verdad que se desconoce. A mí me gusta también esta pregunta para advertirlo y para recordarlo. Es un delito público, como cual cualquier persona que tenga conocimiento, que vea, que observe, que lo sepa, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de no ser así, puede ser juzgado como omisión del deber de socorro, ¿de acuerdo? Esto es la teoría, pero es un delito público, todo el mundo tenemos la obligación, las fuerzas y cuerpos de seguridad tenemos la obligación de actuar, ¿de acuerdo? Es un delito que creo que se ha recalcado emocional, donde influyen muchas variables que ejercen influencia. ¿Cuántas veces lo he comentado antes? Hemos trabajado con una pareja que los agentes los hemos separado y luego la víctima ha denunciado. ¿Por qué? O ha dicho que ha sido mentira, o ha vuelto con él porque quiere, por esas dependencias que hemos hablado. Nosotros tenemos un protocolo, el protocolo 0, que empieza de oficio una investigación en el momento que tenemos conocimiento de este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Que también estamos trabajando ahora en una campaña para concienciar, porque es verdad que la mayoría, y hablo de los homicidios de pareja, que es lo que más alarma social genera, como he comentado antes, que nos encontramos cuando
vamos a trabajar o vamos a hacer esas autopsias psicológicas, reconstruir psicosocialmente qué es lo que ha pasado, porque este hombre ha matado a la mujer. Nos encontramos en el marco de esas autopsias, donde estamos 5 días entrevistándonos con todo el mundo que nos pueda dar información de los porqués, por qué este hombre determinado en este momento determinado, esta mujer determinada. Y nos encontramos con un fenómeno que a mí me asusta, que es que el déficit de percepción de riesgo, no solamente de la víctima, sino del entorno. El otro día, voy a poner un ejemplo, por supuesto, anónimo, decía la hermana de una mujer fallecida este año, se quería separar de él, pero es que estaba esperando porque estaba en temporada de caza. Entonces, o sea, fíjense el alcance de esta frase, pero todavía no era el momento para separarse, porque cuando terminé la temporada de caza era ya cuando iba a empezar los trámites. A mí eso me pone la carne de gallina. Entonces existe un déficit de percepción social del riesgo. Uno de los objetivos que queremos sacar es una campaña de conciencia, por supuesto que adaptada a los más jóvenes, pues a lo mejor una campaña de TikTok, de oye, que a lo mejor tú si lo participas y ya empieza de oficio a través del protocolo 0, puedes estar salvando una vida. Y una campaña adaptada, lo he comentado antes, no podemos tratarnos todos, hay una variable que es la edad, que no nos comunicamos de manera igual, nos relacionamos de manera diferente y nos informamos de manera diferente, pero quizás, a lo mejor, a través de las campañas de TikTok. Pero contestando a la pregunta, existe un déficit de percepción de riesgo, tanto de la víctima, que piensan que no las van a matar, como de la comunidad, y no se denuncia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Por apuntar una cosita solamente. Nosotros le estamos dando cada vez más importancia, es decir, este es un delito perseguible de oficio, porque no sabemos que la víctima no tiene por qué ser, no podemos recaer todo eso. Cualquiera podemos denunciar. Si no queremos denunciar, porque eso ya es implicarte, podemos informar a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, a la Fiscalía. No podemos, debemos, y además sobre todo los profesionales debemos. Os recomendaría, no sé quién os ha dado esa información en el curso porque no es real. No, a ver, yo me refería a que las denuncias se desestiman porque no es confirmada por la víctima. No. ¿Vale? Entonces, ahí se queda y por eso a veces, aunque complica, evidentemente complica, pero no quiere decir que eso se quite. Yo recomendaría la guía No la dejes sola, que elaboró Paola Fernández, que yo coordiné, porque está destinada a familiares y allegados de víctimas de violencia de género. ¿Qué podemos hacer las personas de su entorno? En la página web del Instituto Andaluz de la Mujer la tenéis gratuita y creo que puede dar muchas pistas sobre este tema. Vamos. Y también, si me permite, ya termino solamente un minuto, la instrucción de Secretaría de Estado de Seguridad a las víctimas resistentes. Víctimas resistentes son aquellas que no quieren o rehúsan lo que es el seguimiento y la actuación y la protección policial. Bueno, última pregunta, porque ya... Entonces la pregunta va a ser principalmente a María José, porque sobre todo en mi ámbito me tiene muy preocupada, a pesar de la edad, que me siento bastante familiarizada con todos los medios de redes sociales, todo lo que me cuentan. Principalmente lo que me preocupa es el avance de la inteligencia artificial, sobre todo la práctica de la prueba y a fundamentar una condena, y que al fin y al cabo pues no deja de ser los mensajes de WhatsApp, los audios, los vídeos, que tengo el vídeo pero he perdido el móvil, pero me rompió el móvil y ahora lo tengo que cotejar, y ahora la secretaria judicial, actual letrada de Administración de Justicia, lo tiene que cotejar con el vídeo, pero no sabes la fecha exacta porque se ha modificado, o incluso que el propio vídeo se haya podido modificar, las fotografías de las redes sociales, y me preocupa tanto para denunciante como para denunciada, como para denunciado. Ambas partes me preocupa muchísimo a la hora de la práctica de la prueba, y no sé si para la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado están ya en previsión o hay algo previsto y me imagino que en el futuro, en 10 años, pues veremos peritos especializados en los juicios que puedan, pero a día de hoy yo me veo atada de pies y manos. Totalmente, comparto, su señoría, la pregunta, porque es un interrogante que yo el otro día, que tuve la suerte de participar en el curso Nuevos Retos del Consejo General del Poder Judicial, se planteaban estos temas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estamos absolutamente igual. Nosotros nos pusimos en contacto pues con una base de datos que tenemos de feminicidios para intentar empezar, ¿no? Yo hablo no hablo de la Guardia Civil en general, ni hablo de Secretaría de Estado, hablo con los estudios que yo he hecho de feminicidios, de ciberviolencia de género, de los homicidios de pareja, y no hay datos suficientes, no hay masa suficiente para utilizar en nuestras investigaciones la inteligencia artificial. Pero al hilo de lo que comenta usted, estamos exactamente igual, no sabemos. O sea, yo demandaba el otro día esta pregunta y digo, ¿qué hacemos si esto está manipulado? Yo se lo preguntaba a los jueces, digo, ¿qué le digo yo a mis agentes cuando me preguntan, ¿y esto qué hago si está manipulado? Porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es
intentar conseguir absolutamente todo lo que podemos intentar garantizarlo a través de programas como el E-Garante, hacer todo lo posible, pero al final lo que hacemos es, somos unos meros tramitadores y ustedes son los que deciden como autoridad judicial, pero estamos absolutamente con esa sospecha o con ese desconocimiento todavía sobre el tema. Sí que puedo decir que en otras unidades, en otros temas, en otras áreas, se está haciendo uso de la inteligencia artificial, pero en Biogen, por ejemplo, no. Pues muchas gracias. Tenemos otra ponencia a continuación y si no, no llegamos. Gracias a todos.